Rubén Cuesta Productions para el Estelar Network presenta su microinformativo News RCP, Red de Comunicadores Populares. Sean bienvenidas y bienvenidos a su canal digital, el Estelar Network, hoy con nuestro microinformativo News RCP, Red de Comunicadores Populares, y el juicio político al presidente de la República del Ecuador, el señor Guillermo Lasso Mendoza, quien hoy tiene que comparecer en la Asamblea Nacional para su interpelación. Veamos entonces qué es lo más relevante de la participación y defensa del señor presidente de la República del Ecuador en este juicio político. El juicio político inició con el asambleísta interpelante Esteban Torres. Veamos su intervención. Este es un juicio también con legitimidad jurídica, porque se desarrolla dentro de las previsiones normativas de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del propio dictamen de la Corte Constitucional, máxima Corte de Justicia para la interpretación de la Constitución. Por considerar que los hechos descritos por los asambleístas que firmamos el juicio político tenían fundamento y eran mínimamente verosímiles. Para la Corte Constitucional, los hechos relatados eran coherentes, tenían sentido y estaban dotados de credibilidad básica. De este modo, fueron enterradas por la propia Corte Constitucional todas aquellas voces que durante semanas decían que el juicio era infundado y defectuoso. El gobierno traicionó la voluntad de la gente y frustró sus esperanzas. La ineficiencia llegó al extremo de ni siquiera haber entregado suficientes chalecos antibalas a los policías para que luchen contra la delincuencia. ¿De qué país estamos hablando? ¿Acaso esto no se juzga también hoy en este foro político? ¿Acaso eso se queda de lado? Imposible. Y la corrupción en las empresas públicas se profundizó tanto que no hubo fuerza alguna que pudiera contenerlas. En tal virtud, en el banquillo de los acusados, en este juicio político, está la corrupción de las empresas públicas. En el banquillo está la corrupción, especialmente las relacionadas con el transporte del petróleo, de la cual es responsable político el presidente de la República en su condición de cabeza de la función ejecutiva del Estado. Pero quiero ser claro, además, ecuatorianos, que en el banquillo de los acusados de este momento no se encuentra la democracia, tampoco la Constitución y tampoco la estabilidad política de este país. La seguridad jurídica será siempre el norte que guíe todos nuestros esfuerzos fiscalizadores. Si no se censura al presidente de la República, la corrupción en las empresas públicas se normalizará y se extenderá por todo el Estado, debilitando aquella reserva moral de los ciudadanos que hasta ahora le mantiene en pie a este gran país. Evoco, señores asambleístas, para concluir, y ecuatorianos, la frase con la que el fiscal Estracera terminó su acusación, y por ello lo afirmo con la fuerza de mi espíritu democrático: nunca más. ¡Nunca más corrupción en las empresas públicas del Ecuador! Gracias, señor presidente. Luego de su interpelación, el presidente Lasso expuso su defensa ante el Pleno de la Asamblea. Veamos. La verdadera interrogante que hoy se debería contestar es si, estando aquí en juicios infundados, se solucionan los problemas de la gente. ¿Qué tienen que ver toda esta aburrida trama de Flope con lo que verdaderamente importa a la gente? Estos meses perdidos
estos meses perdidos en peleas improductivas, investigaciones despistadas y acusaciones infundadas, ¿en qué sentido mejoran la vida de los ciudadanos?, pregunto yo. Está claro que enfrentamos un grave problema de seguridad, pero justamente por eso resulta difícil de creer que estemos aquí en un inútil conflicto político, cuando la única pelea que deberíamos librar es la que está más allá de estas paredes, donde nuestros conciudadanos de verdad nos necesitan. Yo los acuso porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad, no de esta presidencia, sino de la democracia misma. Yo los acuso de distorsionar el verdadero sentido de lo político, que debería entenderse como el servicio al ciudadano, hasta convertirlo en depósito de las más bajas y negativas compasiones o pasiones. Yo los acuso de haber renunciado a lo que debería ser el objetivo principal de este hemiciclo, que es la búsqueda incesante del bienestar de la ciudadanía. Yo los acuso de pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos, porque de eso se trata todo esto. Y así, su voto a favor de la institucionalidad está muy claro. Su voto a favor de todo lo que es legal y verdadero estará más que dirimido. Su voto a favor de la democracia estará decidido. Muchas gracias y que Dios bendiga a esta patria bella y grande llamada el Ecuador. Buenas tardes. Hemos llegado al final de esta entrega noticiosa, este microinformativo News RCP, Red de Comunicadores Populares, habiendo cumplido con el deber patriótico y sagrado de informar a las conciudadanas y conciudadanos de nuestro querido país, el Ecuador, sobre la tensa situación política que vive el Ecuador. Con nosotros, Dios mediante, hasta las próximas emisiones, ¿no? El Estelar Network presentó su microinformativo News RCP, Red de Comunicadores Populares, una producción de Rubén Cuesta Producción.